Dios los bendiga en esta hora. Un saludo muy especial para todas las personas que van a ver esta enseñanza. Mi nombre es Rulbeni Bolaño Serazo. Pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional y hoy quiero compartirles una enseñanza que es la segunda parte. Estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar sobre un don que la Biblia llama el don de ciencia. Vamos a leer la palabra del Señor para entrar en esta enseñanza. Así que acompáñenme en este estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo número 8. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría. Ese fue el primer don, que ya esa enseñanza ya la subimos al YouTube para que la puedan mirar. Y dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de este segundo don que se le conoce como el don de palabra de ciencia. Bueno, para iniciar esta enseñanza, es bueno recordarles que estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo y habíamos hablado que la rama en la teología que estudia se llama la neumatología. Dentro de la teología existen diferentes ramas de estudio bíblico y la rama que estudia lo que se relaciona con el Espíritu Santo es la neumatología, que significa el estudio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar algo relacionado y es los dones del Espíritu Santo. Hemos mirado a través de la palabra del Señor que un don es un regalo de gracia. Un don es un regalo que Dios lo regala por su amor, por su misericordia. No es que nosotros nos ganemos los dones, ni tampoco que nosotros los merezcamos, sino que Dios nos los regala. Por eso se llaman los carismas en el griego. O también, en unas palabras más sencillas, un regalo de gracia generoso que Dios le da para la edificación de la iglesia. Los dones se los clasifican en dones de poder, se los clasifica dones de poder o dones de acción. También se los clasifica como dones de revelación o de inspiración. También se clasifican como dones vocales o dones de habla y también los dones de servicio. Y estamos hablando en esta ocasión sobre los dones de revelación, y hemos por eso hablado sobre el don de palabra de ciencia. Hoy vamos a hablar del don de palabra de ciencia. Hemos hablado del don de palabra de sabiduría. Hoy vamos a hablar del don de palabra de ciencia. Y otro don que entra también aquí es el don de discernimiento de espíritus. Esto se les conoce como dones de revelación o de inspiración. Ahora que ya dimos un contexto sobre lo que estamos hablando, quiero decirles a todas las personas que están viendo esta enseñanza, compartan estas enseñanzas para que puedan llegar a más personas y este contenido cristiano pueda alcanzar a muchas personas en el mundo entero. Bueno, cuando hablamos del don de ciencia, el don de ciencia, quiero que logremos entender algo. Mire, vamos a mirar algunas características del don de ciencia. El don de ciencia es un don que trae revelación. Es un don que trae revelación que la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da esta revelación. No es una deducción de nosotros. Hay una diferencia entre una deducción humana y entre una revelación divina. Cuando nosotros hablamos del don de ciencia, es importante saber que el don de ciencia no es una deducción humana que usted saca y de ahí podríamos decir, no, bueno, esto es el don de la ciencia según la palabra de Dios. No, el don de ciencia es algo que no tiene que ver nada con deducción humana, sino que es una revelación que la proporciona el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios la proporciona a la persona
con el propósito de traer una edificación. El, Cuando hablamos de el don de ciencia, también aquí quiero decirles algo. El don de ciencia es un don maravilloso porque puede dar este don datos de cosas que solamente Dios y la persona que está viviendo esa situación las conoce. El don de ciencia puede también dar hechos, acontecimientos que hayan sucedido en la vida de alguien. El don de ciencia puede también revelar nombres de personas que son tal vez hasta desconocidos muchas veces para la misma persona. Muchas veces en la liberación espiritual de algunas personas han habido personas que han recibido por el don de ciencia la revelación de un espíritu que tiene un nombre particular, y al recibir esa revelación en esa administración es echado fuera ese espíritu por ese nombre. Y muchas personas que han sido liberadas, y ha habido gente que ha tenido el don de la ciencia y el Espíritu Santo les ha revelado el nombre de ese demonio que tiene atormentada a esa persona, y al reprenderlo han echado fuera ese demonio por el nombre con el que se daba a conocer ese espíritu inmundo. El don de ciencia también es un don que puede revelar situaciones que la persona esté viviendo en el presente, cosas que le estén pasando. El don de ciencia puede revelar cosas que la persona vivió en el pasado, hace muchos años. Entonces, el don de ciencia es un don que, vamos a decirlo de esta manera, es un don que revela cosas secretas del corazón, revela situaciones, revela, aparte de situaciones, revela circunstancias que marcaron a una persona. El don de la ciencia revela situaciones que han ocasionado traumas, que han ocasionado estancamiento en una persona, que han ocasionado inclusive que alguien se aparte o que la persona inclusive se vuelva hasta agnóstica o atea. El don de ciencia lleva a reflexionar a la persona porque le habla de acontecimientos de su vida privada, personal, y también revela aspectos espirituales sobrenaturales también. El don de la ciencia, el don de la ciencia es algo que sirve para que se confirme la presencia de Dios, que es real. El don de la ciencia sirve para traer libertad, sanidad y arrepentimiento a las personas. Entonces, voy a tratar de darles a entender más o menos unos puntos, cómo se puede manifestar este don y de qué manera usted tal vez puede llegar a tener este don. Y es bueno que usted tenga una orientación, una capacitación, para que usted sepa si ese don tal vez lo tiene. Habíamos hablado hace unos días, en la primera enseñanza que yo les di, que hay personas que tienen el don, pero no está activado ese don dentro de ellos todavía, porque el don se activa por medio de la oración, del ayuno, de la vigilia y de la intercesión, de la búsqueda de Dios. Y también habíamos hablado que una persona puede tener un don como mínimo, o puede tener más de un don una persona. También hablábamos que se necesita la dirección del Espíritu Santo de Dios para utilizar ese don, para usarlo en el momento que Dios así lo quiera, porque el don es Dios el que lo da. Entonces hay que pedir la dirección de Dios para saber en qué circunstancias, en qué momento utilizar ese don correctamente. Ahora sí, el don de ciencia revela y especifica de una manera sobrenatural datos y hechos, datos y hechos que que el individuo no conoce por medios naturales. Como decir, el don de la ciencia es algo sobrenatural porque revela datos y hechos de la persona, de la familia, pero no es porque se los dijeron, no es porque él es amigo de la familia y bueno, se enteró porque le contaron, no, eso es diferente, eso podríamos decir que eso ya sería un análisis de usted a una persona que le analiza
sus problemas a raíz de lo que le contaron. No, el don de ciencia no tiene nada que ver con eso. El don de ciencia es algo que renueva y algo que trae una revelación, pero no es algo de información humana, es divino este don. Bueno, cuando una persona tiene este don de la ciencia, se puede manifestar de la siguiente manera. Primer punto, la percepción. La percepción. Vamos a poner un ejemplo. Una persona se encuentra en una reunión de oración y mientras esta persona está orando, el don se activa dentro de la persona y Dios le revela en el corazón a esta persona que hay alguien en ese lugar que está sufriendo con un dolor en la rodilla izquierda y que es un dolor que lo lleva por muchísimos años y que está sufriendo mucho con ese dolor. Aquella persona que tiene el don de ciencia recibe ese mensaje y Dios le muestra que hay alguien que necesita recibir una administración para ser sano de ese dolor que le está afligiendo. Cuando alguien tiene el don de ciencia, inclusive la persona puede llegar a sentir el dolor o puede sentir la sensación parecida a lo que la otra persona siente en su cuerpo. Hay personas que tienen el don de ciencia y han sentido un ardor a veces en su cuerpo, han sentido como un dolor en su cuerpo, pero el dolor que sienten no es un dolor que emana de una enfermedad, de una dolencia que la persona posea, sino que es una manera del Espíritu Santo tocarle y mostrarle que hay alguien que está con un dolor en dicha parte. Muchas personas que ministran este don han testificado que han sentido como un ardor, han sentido como un dolor en alguna parte del cuerpo y después han sentido una voz que les da una instrucción y les dice: aquí hay alguien que tiene un dolor en esta parte de su cuerpo. Y esa palabra es una palabra que a veces es para una persona y a veces es para varias personas. Cuando alguien tiene el don de ciencia, recibe revelaciones sobrenaturales. Cuando alguien tiene el don de ciencia. Cuando alguien tiene el don de ciencia, luego que recibe esa revelación, hace un llamado y esa persona dice: aquí hay una persona que está sufriendo con un dolor, en el ejemplo que les coloqué, de su rodilla izquierda. Es un dolor que lo lleva hace muchos años y lleva pidiéndole a Dios una sanidad, pero hasta el momento no ha encontrado alivio ni ninguna clase de cura que lo sane. Pero hoy el Señor me muestra que va a ser un milagro en esa persona y le va a otorgar el milagro, esa sanidad que necesita. La persona, cuando tiene el don de ciencia, hace un llamado. Y si eso es de parte de Dios, alguien o las personas que estén enfermas van a decir: yo soy la persona, o nosotros somos las personas que estamos con estas dolencias. El don se lo confirma cuando la persona que dio el llamado, alguien le responde al llamado, dice: sí, soy yo el que está en estas circunstancias que usted nombró. Luego la persona que tiene el don de ciencia, la persona va a invitar a la asamblea a hacer la oración, pero la persona no va a orar, en este caso, por orar. La persona va a orar y va a decir: Dios me ha mostrado que aquí hay una enfermedad crónica y que esta persona sufre mucho con este mal, pero hoy vamos a reprender ese dolor crónico que hay en esa rodilla. Vamos a echar fuera ese mal en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando hay el don de ciencia, la persona hace el llamado y a la hora de la ministración, la persona ministra específicamente esa situación que el Espíritu del Señor le reveló. Es importante aclarar esto. El que tiene el don de ciencia no va a imponer las manos y va a orar por la familia, va a orar por otra cosa. No, va a orar es por lo que Dios le reveló, por lo que el Espíritu le manifestó, el que tiene el don de ciencia. Cuando una persona tiene el don de ciencia, hay personas que tienen el don de ciencia y reciben una revelación que Dios les dice: hay una persona que está con un problema,
personal, y ese problema personal que tiene es que lucha contra el homosexualismo, lucha contra el lesbianismo. Y esta persona dice, aquí hay alguien que tiene un espíritu de homosexualismo, que tiene ese demonio que lo atormenta, y hasta inclusive él ha querido tomar ese camino. El que tiene el don de ciencia percibe esa ausencia de Dios en algunas personas y logra ver el desespero, logra sentir ese dolor, esa angustia que muchas veces la gente tiene. Cuando alguien tiene el don de ciencia, hay veces que hay personas que cuando tienen este don de ciencia ministran de esta manera. Dios les muestra y les dice, pregúntale a esa persona si todavía está con esas marcas que llegaron a su vida cuando tenía tan solo 10 años de vida. Pregúntale qué le sucedió, qué le pasó en su niñez, que lo marcó tanto. ¿Por qué tiene esa amargura? ¿Por qué tiene ese resentimiento? Pregúntale el motivo, la razón. El don de ciencia habla muchas veces. Hay personas que tienen traumas, hay personas que tienen problemas que se han originado en su niñez. Los dejó el padre, los dejó la madre, se criaron con padrastros o inclusive fueron abusados. O también personas que sufrieron una pérdida y aquella situación los marcó, los dejó tal vez con una ausencia que hizo que se alejaran del Señor. Y el don de ciencia ministra a eso. También el don de ciencia es un don que cuando la persona lo tiene, es una persona que, escúchame con atención, usa este don no para avergonzar a la persona, no para humillar a la persona. El don de ciencia, como los demás dones, como les enseñé, son utilizados los dones para edificar, para consolar y para exhortar. Ese es el fin de los dones, según la palabra del Señor en 1 Corintios 14, versículo número, a ver, vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es bien importante este verso, porque de aquí es que sale la esencia de esta enseñanza. Quien tiene un don, quien tiene un don del Espíritu Santo, entienda esto. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza es otro don. Más adelante hablaremos de este. Habla a los hombres para edificación, oiga, exhortación y consolación. El fin de un don es edificar. El fin de un don es consolar y exhortar. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, si alguien tiene el don de ciencia y Dios le revela algo, no es para humillar a la persona. Voy a ponerle un ejemplo. Usted tiene el don de ciencia. Dios te puede revelar que hay una hermana en la iglesia que está en fornicación, pero Dios no te revela eso para que tú difames a esa hermana. Dios te revela eso para que ores por esa persona y que Dios la restaure. Puedes tener tal vez este don, pero si no lo utilizas con amor, puedes destruir y no edificar el cuerpo de Cristo. Hay personas que tienen el don de ciencia y Dios les ha revelado que el líder que predica está andando en caminos torcidos, pero Dios te revela esto no para que delante de la asamblea lo difames, sino para que tú ores y te acerques donde el líder y le digas, mi hermano, he estado orando y Dios me ha puesto algo para que te diga. Dios me muestra que estás en una situación donde estás a punto de fallarle al Señor, pero Dios me ha dicho que no dejes que el maligno entre, no dejes que el maligno tome en tu vida control. Ahí es que se aplica ese don con amor, porque hay personas que Dios les ha revelado secretos, pero los secretos que Dios te revela no son para humillar, no son para difamar, no son para pisotear a la gente. Hay ejemplos como los que estoy dando que sirven para entender el uso correcto de este don de la ciencia. Muchas veces cuando tú tienes el don de la ciencia, vas a estar orando, vas a estar buscando el rostro de Dios,
pero en ese momento Dios te va a mostrar cosas turbias que están pasando en la iglesia. Pero ¿qué Dios quiere en ese momento? Dios quiere es que ore, Dios quiere es que intercedas específicamente por ese propósito. Alabado sea el Señor, porque podemos ver que Dios nos muestra cosas, pero es para edificar, consolar la iglesia. Ese es el propósito de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Qué importante que esta enseñanza la guardes, la compartas, la atesores, porque esta enseñanza puede ser de gran bendición para tu vida y para muchas personas. Cuando alguien tiene el don de ciencia, esa persona tiene una capacidad especial en la iglesia y esa persona sirve para que muchos se restauren, sirve para que muchos se reconcilien con Dios, sirve para que muchos confiesen sus pecados y se aparten ante el Señor. Así que esta enseñanza que yo les he dado es una enseñanza corta, resumida, y hemos podido ver cómo se puede llegar a manifestar el don de ciencia. Como hemos visto, el don de ciencia revela situaciones. Hay gente que ha tenido el don de ciencia y Dios les ha revelado un nombre. Dile sobre este nombre, Marta. Dile, Marta, ¿qué es para él? ¿Qué es para ella? Muchas veces Dios le dice eso. O muchas veces Dios le dice a alguna persona, esto le revela a Dios en el don de ciencia. Dios muchas veces le dice a la persona, dile a tal persona que debe perdonar porque esa amargura es la que no lo deja seguir este camino mío. Dios revela muchas veces esas intenciones en el corazón ocultas que hay. Si tienes el don de ciencia, te aconsejo que lo utilices con amor, lo utilices con mucho amor y que no dejes que el don haga, yo te voy a dar un ejemplo, no dejes que el don te haga orgulloso. Al contrario, el don que Dios te ha dado no es para que te des a ti mismo la gloria, no es porque seas súper espiritual, tampoco es porque seas mejor que los demás. Si Dios te dio un don, es porque Él es bueno y su misericordia es grande. Comparte la enseñanza. Dios te bendiga.